Mi nombre es Barrios Nélida y en el siguiente video junto a mis compañeros vamos a estar hablando sobre la meiosis. Para esto tenemos que tener en cuenta qué es la meiosis. La meiosis es un proceso de reproducción celular el cual está caracterizado por brindar variabilidad genética, que es indispensable para la reproducción sexual. Esta implica a dos individuos diferentes, los cuales producirán uno nuevo, el cual tendrá las cargas genéticas de los dos anteriores. Entonces, la meiosis consiste en la división de una célula diploide en 4 células haploides, los cuales tendrán la mitad de la carga genética de la anterior. La meiosis es un proceso previo a la reproducción sexual, ya que en ella se producen los gametos, óvulos y espermatozoides. Está dentro del ciclo de vida de muchas algas, hongos y eucariontes sencillos. Entonces, veremos cuáles son las fases de la meiosis. La meiosis, al igual que la mitosis, tienen características similares, ya que las células experimentan etapas y estrategias similares para la organización y separación de los cromosomas. Pero la meiosis tiene una tarea más compleja, ya que al igual que en la mitosis, deben separar a las cromátidas hermanas, pero también a los cromosomas homólogos. Estos objetivos se llevarán a cabo en la meiosis mediante un proceso de división de dos etapas. En la primera, la meiosis 1, se separarán los cromosomas homólogos, mientras que en la segunda ronda de división, meiosis 2, se separarán las cromátidas hermanas. Puesto que la división celular ocurre 2 veces durante la meiosis, una célula inicial puede producir 4 gametos. En cada ronda de división, la célula experimentará 4 etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. A continuación veremos la meiosis 1. Hola, me llamo María. Yo voy a hablar sobre la meiosis 1. Ahora voy a entrar a hablar sobre las fases de la meiosis 1. Durante la profase 1 comienzan a aparecer las diferencias con la mitosis. Como en la mitosis los cromosomas comienzan a condensarse, pero en la meiosis 1 también forman pares. Cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja homóloga, de modo que los dos se emparejan en posiciones correspondientes a todos sus largos. Por ejemplo, en la siguiente imagen muestran con la letra mayúscula, que serían A, B y C, que representan los genes donde se encuentran un punto particular del cromosoma, y la letra minúscula, diferentes formas o alelos de cada gen. El ADN se rompe en el mismo lugar de cada cromosoma. En este caso sería entre el gen B y C, y se reconecta en un patrón entrecruzados, que cada homólogo intercambian parte de su ADN. Este proceso donde los cromosomas homólogos intercambian partes se llama entrecruzamientos. Los cromosomas en realidad estarían colocados uno encima del otro en todo lo largo del entrecruzamiento. Se muestra en la imagen anterior juntos unos con el otro para ver más fácil el intercambio del material genético. Pueden ver también el entrecruzamiento a través de un microscopio como quiasma, en estructura en forma de cruz, donde los homólogos están ligados. Los quiasmas mantienen a los homólogos conectados unos con el otro. Después del entrecruzamiento, el uso comienza a capturar cromosomas y moverlo hacia el centro de la célula, que sería hacia la placa metafásica. Los cromosomas se unen a los microtúbulos, uno solo de los polos del uso.
y dos homólogos de un par se unen a los microtúbulos opuestos. Por lo tanto, en la metafase 1 son los homólogos, no los cromosomas individuales, los que se alinean en la placa metafásica para la separación. En la anafase 1, los cromosomas comienzan a separarse y moverse hacia los extremos opuestos de la célula. Sin embargo, las hermanas cromatidas de cada cromosoma se unen y permanecen unidas y no se separan. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a los polos opuestos de las células. En algunos organismos, la membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se descondensan, puesto que las células pronto experimentan nueva división, que sería ya en la meiosis 2. La citocinesis, por lo general, producen al mismo tiempo que la telofase 1 y forman dos células hijas haploides. Hola, me llamo Horacio Ebel y voy a explicar las fases de la meiosis. Por producto, la meiosis vamos a tener 4 células haploides. Para empezar tenemos la profase. En la profase dice que los cromosomas se condensan, la envoltura nuclear se rompe y se van a ubicar los centrosomas, que luego en la metafase van a migrar los centrosomas. Tenemos los centrosomas y los microtúbulos. Eso es. Entonces, en la profase vamos a tener que se rompe la envoltura nuclear y los cromosomas se condensan. Después pasamos a la metafase 2. En la metafase 2 dice que los centrosomas migran a los polos opuestos, los cuales los cromosomas y las cromátides hermanas los microtúbulos van a traccionar a través del cinetocoro, lo que van a traccionar de los cromosomas. En esta vamos a tener los cromosomas, primero se alinean los cromosomas en la placa metafásica y luego tenemos los centrosomas en cada polo. Eso sucede en la metafase. Una división de los cromosomas homólogos. Se van a separar las cromátides hermanas en la anafase. La cromátide hermana, entonces decimos que en la anafase se separan a los extremos opuestos de la célula. Eso surge en la anafase. Después vamos a tener la última fase 2, que es la telofase. En la telofase, los gametos recién formados son haploides. Y en la telofase vamos a tener lo que se llama la citocinesis, que es la separación de la célula. Vuelve a aparecer la envoltura nuclear rodeando a cada cromosoma que ya va a estar dividido. Y la citocinesis es la división que se produce en esos cromosomas. Y vamos a tener 4 células haploides, vendría a ser. Eso va a ser como productos finales. Y esto vamos a tener, son células haploides que van a ser gametos. Y cada cromosoma solo va a tener una sola cromátide. Entonces queremos decir que como producto final de la telofase vamos a tener 4 células haploides, que esto luego van a servir para la reproducción. Ahora veremos sobre la variabilidad genética. La meiosis es de total importancia para el ciclo de vida, ya que en ella se produce la reducción de cromosomas a la mitad. Esto quiere decir que tenemos una célula diploide en la cual se dividirá en 4 células haploides que contengan la mitad de la carga genética de la anterior. Cuando éstas se unan a otra con similares características y al volver a unirse ambas, mantendrán la carga genética
genética de la especie, en este caso 46, que es la de la especie humana. También tenemos una recombinación de información genética, que es heredada del padre y de la madre mediante el apareamiento de los homólogos, permitiendo que el nuevo individuo tenga características únicas y nuevas, y no un cromosoma íntegro de uno de sus parentales. También después tenemos la segregación al azar de cromosomas. Esto es del lado paterno y del lado materno. La separación de los cromosomas paterno y materno durante la anafase 1 y 2 se realizan completamente al azar, hecho que contribuye al aumento de la diversidad genética. En la anafase 1, cada par de homólogos puede experimentar dos posibilidades. Un cromosoma puede ir a un lado izquierdo de los polos o al lado derecho. Esta división quedará completamente al azar. Veremos a continuación lo que es la combinaciones posibles que se pueden lograr durante la meiosis. Estos tenemos entonces 2N, donde el N es el número de cromosomas homólogos. Si nos ponemos a pensar en el ser humano, consta de 23 cromosomas. Si realizamos esta operación, 2 elevado a la 23, nos da un total de 8.388.608 combinaciones posibles, sin tener en cuenta las que se producen durante el entrecruzamiento cruzado. Luego de haber visto las combinaciones posibles, vamos a ver también que durante estas se pueden llevar a cabo algunas anomalías cromosomáticas. Durante la meiosis se debe dar una correcta separación de las cromátidas durante la anafase. Esto se conoce como disyunción meiótica. Si esto no ocurre o hay un retraso en la primera o segunda división meiótica, conduce a problemas de los cromosomas. Esto altera el número correcto de estos, es decir, dejan de ser múltiplos del número haploide original. Lo que se conoce normalmente como aneuploidía. En estos problemas en el material genético podemos encontrar en los animales las monosomías y las trisonomías. En este caso hablaremos de las monosomías. La primera de ellas es la monosomía autosómica, la cual se produce la muerte dentro del útero. Luego tenemos la trisonomía de Turner, que es un cromosoma X solamente. Se dan hembras estériles, las cuales tienen estatura baja, ovarios rudimentarios. Otra característica es que tienen los pechos en forma de escudos y los pezones separados. Tienen un repliegue membranoso en la zona del cuello y los hombros. Y otra característica es que tienen manchas marrones en el cuerpo, especialmente en la zona de las piernas. Ahora hablaremos de las trisonomías. Tenemos al síndrome de Down, que es un síndrome que se da en la característica del cromosoma 21, el cual pertenece al 0,15% de la población. Afecta con este síndrome. También tenemos que poseen un retraso mental con un coeficiente intelectual de 20 a 50%. Unas características de este síndrome es que tienen cara ancha, tienen estatura baja, lengua grandes y arrugadas y tienen pliegue epicántico en los ojos. Otro síndrome es el síndrome de Patton. Este síndrome se da en el cromosoma número 13. La característica es que
se da más del lado materno que del paterno y tiene mucho que ver con la avanzada edad que pueden poseer las madres. Los niños tienen bajo peso, mueren a poco tiempo de haber nacido, normalmente no superan los 3 meses, tienen el 80 al 90%, no llegan, de estos embarazos no llegan a término. Luego tenemos el síndrome de Edwards, que se da en el cromosoma número 18. Tenemos individuos con bajo peso al nacer, con talla baja, que poseen retraso mental y también retraso en el desarrollo psicomotor. Poseen hipertonia, esto quiere decir que tienen un color elevado en lo que es los músculos y que están acompañados en diversas anomalías viscerales. Por último tenemos al síndrome de Klinefelter. Este está caracterizado por tener un cromosoma X de más, sería XXY. Se da en varones, los cuales tienen la disposición femenina del vello del pubis, tienen atrofia testicular, su coeficiente intelectual es reducido. Estos individuos normalmente son muy altos, poseen desarrollo mamario y son físicamente feminizados. Bueno, ahora voy a decir la comparación de la mitosis de la meiosis. Entonces, la célula implicada decimos que la mitosis se produce en células somáticas y en la meiosis se producen en células madres de los gametos. Después, en la mitosis puede ocurrir en células haploides o diploides y en la meiosis solo puede ocurrir en células diploides. Después tenemos el número de división. En la mitosis se produce una sola división, se separan las cromátides hermanas. En cambio, en la meiosis tenemos dos divisiones. Se separan los cromosomas, el par de cromosomas homólogos y después la segunda división se separa la cromática hermana. Después los sobrecruzamientos en la meiosis, en la mitosis no se producen los sobrecruzamientos. En cambio, en la meiosis sí se producen los sobrecruzamientos, se sobrecruzan los cromosomas homólogos. Después tenemos como resultado, en la mitosis tenemos dos células hijas con la misma información genética. En cambio, el resultado de células haploides con la mitad de información de la célula madre. Después tenemos de la finalidad en la mitosis es el crecimiento y renovación de células y tejidos y en la meiosis vamos a tener continuidad de la población y de la variabilidad genética. Vendría a ser. Bueno, ahora voy a entrar a hablar ya en la última etapa, que sería sobre la meiosis en distintos tipos del ciclo vitales. La meiosis, según en qué especie y qué produzca, ocurre en diferentes momentos del ciclo vital. Las células habitualmente son haploides. La meiosis restablece el número haploide después de la fecundación. En las plantas, las fases haploides típicamente alternan como una fase diploide. En los helechos, por ejemplo, la forma más común es el individuo diploide, el esperofitos. Los esperofitos de los helechos producen esporas por meiosis, que habitualmente se encuentran en la parte inferior de los frondes, que sería de las hojas. La mayoría de los animales, algunas algas y algunos hongos forman parte del ciclo vital diploide. Y también, por lo tanto, los seres humanos son diploides también, que forman partes. Y en los haploides
lo tienen sobre todo, las mayorías de ellas son las algas y también algunos protistas. La fecundación de los gametos masculinos y femeninos establecen el número diploide del cromosoma. Prácticamente de todo el ciclo vital transcurre en el estado diploide.